nombre es Juda y ante la pregunta que nos ha traído hoy aquí, ¿debería España arrepentirse de la conquista de América? Desde el equipo 2 de la Universidad Complutense de Madrid decimos que sí. Sí, porque es de justicia. Es de justicia porque la España actual, la del siglo XXI, como heredera de los actos punibles cometidos en la España del siglo XVI, tiene una deuda moral. Una deuda moral ya que pretendió crear una segunda Europa en América, sin contar con los indígenas y realizando actos ilícitos con fines ilegítimos. Antes de pasar a explicar nuestra línea argumental, consideramos necesario definir la palabra deber, que es clave para nuestro debate. Deber es tener la obligación de corresponder a alguien en lo moral. Y con nuestro argumento demostraremos que España tiene un deber de arrepentirse de la conquista de América, contrajo una deuda moral aún no correspondida. Además, cabe aclarar que España como Estado, a día de hoy, es heredero de la responsabilidad de aquella época. Por lo tanto, no podría imputarse a un particular, sino al reino en sí. Dicho esto, pasaremos a definir nuestra línea argumental, que sustenta la tesis con tres pilares: un argumento de sucesos, un argumento cultural y un argumento jurídico. En el argumento de sucesos, desde nuestra posición actual, no podemos juzgar innumerables hechos ocurridos hace 500 años, pero sí que podemos lo que sí que podemos hacer es contrastar distintas declaraciones y juicios con el fin de esclarecer una visión de la época. Con ello tenemos ejemplos como el Memorial de Carlos V o la denuncia de Bartolomé de las Casas, el testamento de Mancio Sierra. Con ello podemos concluir que ni en nuestros tiempos ni en épocas pasadas era moralmente aceptada la actitud de los conquistadores. Según la definición del deber que hemos dado, la obligación, tanto por ley divina como por ley natural, no fue respetada. Por lo que podemos afirmar que España sí que debería de arrepentirse de la conquista de América. Un segundo argumento cultural. Con el argumento cultural diremos que no solo no debemos arrepentirnos de los hechos ocurridos, sino que de las consecuencias que trajeron estos hechos. Una inmensa pérdida cultural, tanto a nivel nacional como a nivel universal. Y un tercer argumento jurídico, por el cual vamos a pasar a mis compañeros a explicar que desde la metrópoli sí que se legislaron leyes, pero para la defensa de los indígenas, etc. Pero estas leyes no se respetaban en el continente americano, pero no solo por los conquistadores que eran particulares en busca de riqueza, sino que también por parte de los gobernadores y por parte de los funcionarios públicos, que tenían el deber de velar por los derechos de los indígenas, algo que no hicieron. Con todo ello, y con nuestra definición del deber, quedará probado que no se cumplió con esa obligación ni con la ley positiva, y por lo tanto tenemos también como evidencia la obra brevísima en relación a la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Y por todo ello, por un argumento moral, por un argumento cultural y por un argumento jurídico, desde el equipo de la Universidad Complutense de Madrid decimos que sí, que se debería arrepentir España de la conquista de América porque es de justicia. Muchas gracias. Sujeto, finalidad, hechos. Hay ocasiones en las que creemos que sabemos cuáles son estos factores, incluso que están ahí, pero en ocasiones nos equivocamos. Y ni hay un quién, ni hay un para qué, ni hay un por qué. Muy bien, mi nombre es Manuel Foucault y ante la pregunta de debate que se plantea hoy aquí, de si debería o no arrepentirse España de la conquista de América, el equipo de la Universidad Complutense de Madrid, el ACPEO, va a defender que no, y no porque fue beneficioso tanto para América como para España. Muy bien, antes de entrar en nuestra línea argumental, cabe describir ciertos elementos fundamentales de la pregunta para entenderla. En primer lugar, arrepentirse.
que según la RAE es lamentar un hecho por algo, de lo cual debemos sacar ciertos conceptos. Debe haber un quién, debe haber un para qué y debe haber un por qué. Fijémonos en primer lugar en el quién. Un quién que se nos presenta diluido, del que no hay un sujeto responsable. Podríamos afirmar que los responsables de estos hechos serían, en todo caso, los individuos o conquistadores que iban hasta América. Por ejemplo, Hernán Cortés o los hermanos Pizarro, que no fueron subvencionados sus viajes por la corona de Castilla. También los generales o comandantes de esos mismos ejércitos. Incluso, individualmente, los indios y nativos que habitaban allí y que participaron en las guerras civiles durante este proceso histórico. Se nos presenta una responsabilidad sin duda alguna diluida y en definitiva nos encontramos que no hay un sujeto responsable. Continuemos con el para qué, en el que hay dos ideas fundamentales: utilidad y simplicidad. Utilidad, porque no hay una verdadera utilidad en este arrepentimiento. No tiene sentido lamentarse de unos hechos como nuestros que acontecieron hace 500 años. Y simplicidad, porque de este proceso histórico, con sus factores, sus hechos, un vasto territorio, un largo periodo de tiempo, arrepentirnos o no supone hacer un juicio donde decimos que este hecho fue o bueno o malo, un pensamiento acrítico que nos perjudica y nos aleja de una visión donde verdaderamente contemplamos los valores y todo el proceso histórico. Algo que no nos hace huir de un criticismo y entender verdaderamente lo que aconteció. Y a eso vamos, a lo que aconteció. Por último lugar, el porqué, los hechos. Y es que en los hechos nos podemos fijar que la conquista de América fue beneficiosa, trajo beneficios tanto para América como para España. Culturalmente, pues se nutrió la cultura americana de la lengua castellana, sin ser impuesta, simplemente se daba, se introducía y se daba derecho a que la pudiesen conocer. Y al contrario, la lengua española se nutrió de vocablos y expresiones del americano. También económicamente, el oro, que era para los americanos un componente de adorno, revertía como parte de las Españas, tal y como dice el testamento de Isabel la Católica, otra vez en las Américas. Y tal vez más importante, socialmente, porque se trató a los indígenas nativos americanos como iguales, se les equiparó al mismo nivel. Las nuevas leyes o las leyes de Burgos nos dicen que había que tratar y los requerimientos para cómo tratar a estas personas, de forma que eran como iguales y impulsores del derecho, los derechos humanos, como Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, ya lo advertían. Por eso, porque no hay un quién, no hay un para qué, y hay un por qué, decimos no, porque fue beneficioso para ambos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como primer turno de refutación, procederé a refutar, lógicamente, a los argumentos del equipo contrario. Me gustaría empezar tal y como ha comenzado mi compañero Fukuda. Sujeto, finalidad y hechos, que es en lo que se basa toda su argumentación. En un primer lugar, sujetos. Encomendados españoles. ¿Qué hacían estos encomendados españoles? Actuaban en nombre de España, por lo tanto hay responsabilidad directa hacia España. Prosigo. Finalidad, conquistar y obtener beneficios económicos de la plata, de las minas, del oro, etc. Y por último, hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Las muertes. ¿Cuántas muertes? 12 millones de muertes. Han comentado el tema del oro. O sea, en el ámbito de finalidad económico, señores. El oro era muy importante en la civilización americana. Lógicamente no tenía un valor económico como teníamos nosotros en Europa, pero sí un valor muy apreciado para ellos, sobre todo para la sociedad muisca. Sí, partiendo de que el concepto de España como tal no es nuestra cosa perfecta, ¿me puede usted decir si realmente aceptamos que hay que arrepentirse, qué sujeto concreto debería arrepentirse? Señor, España, la España del siglo XXI es la heredera de la España del siglo XVI. Es el mismo Estado, no ha cambiado. Han cambiado los sujetos, lógicamente, pero es que nosotros tenemos un deber. Y el deber como tal, según la RAE, es la obligación de corresponder a alguien en lo moral.
¿Por qué? Porque es lo justo. Nosotros le debemos corresponder a los países conquistados en lo moral. Y ustedes también dirán, ¿por qué? Porque, señores, la idea en sí no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, como pretenden decir los compañeros, ¿no? Tampoco fue enriquecer la cultura propia con el aporte externo de la cultura civilizada, tampoco, porque lo que hicimos en Europa fue intentar, en América, perdón, fue intentar crear una Europa en América sin contar con todos los aspectos que tenía América en sí. Un ejemplo para una analogía, ya que el compañero tiene una flor. La flor nace de la semilla, ¿no? Una semilla. Entonces, es como que si yo cogiera la flor, la arrancara de raíz y la intentara poner en otro lugar de golpe. No, eso es lo que hizo Europa con América, intentar poner todo de golpe. Y no, señores, habría que haber cogido la semilla y dejarlo crecer en la tierra americana. Por lo tanto, así trasplantas directamente la flor y destruyes al indígena, que podría ser un obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América. Para continuar con nuestra argumentación, nos basamos en un segundo argumento. Sigamos. Sí, ¿me puede usted evidenciar que sin la entrada de Europa en América, estos pueblos que existen allí habrían tenido un desarrollo futuro más beneficioso que perjudicial? Lógicamente, eso es una cosa que no se puede demostrar porque no tenemos una maquinita del tiempo de posibilidades ni tenemos esa capacidad. Nuestro argumento de sucesos. Vamos a transportarnos al siglo XVI, a la moral del siglo XVI. Sí, ya había una civilización creada que España llegó directamente a cambiar. Aquí tenemos un documento en el que te decía todo sobre los mayas, todos los que tenían, lo de los incas, que tenían progresos en la cerámica, los aztecas, la escritura, mezclaban pictogramas, ideogramas. Procederé con el cultural. Nosotros destrozamos su cultura, imponiendo hasta nuestra vestimenta. Evidencia de ello está en el manual Las Reinas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que decía textualmente que durante la época de Carlos III se le obligó a las mujeres indígenas vestirse con una vestimenta típica de países, o sea, de zonas de España como Andalucía y País Vasco. Y además no solo eso, es que, señores, hasta el pero. Y esto fue el virrey Toledo, que impuso que las indígenas llevaran la raya en el medio. Por eso en la actualidad, la idea que tenemos hoy de los trajes folclóricos de países sudamericanos son siempre trajes largos, trenzas largas y raya en el medio. Hasta eso les cambiamos. Y por último, un argumento jurídico. En nuestro argumento jurídico demostramos que en la metrópolis había unas leyes que se cumplían, pero en América no. Por lo tanto, por esos tres argumentos, la Universidad Complutense de Madrid dice que España sí debe arrepentirse porque es de justicia y es lo moralmente correcto. Muchas gracias. Buenas tardes, querido jurado y querido público asistente. Como primer refutor del equipo de la Universidad Complutense de Madrid 1, que defiende la postura en contra, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a refutar los argumentos vertidos por el otro equipo de la Complutense y en segundo lugar vamos a extender, vamos a reforzar esa carga por la cual nosotros defendemos que no debemos arrepentirnos a día de hoy, o España no debería arrepentirse de lo que sucedió con la conquista de América. Bien, vamos a hacer una serie de recapitulaciones sobre los argumentos que han dado. El primero, los sucesos. Y decían que no podemos juzgar, pero esos sucesos nunca han estado evidenciados como tal en las intervenciones que han sucedido hasta el momento. Por lo tanto, el argumento, la contraargumentación que nosotros tendríamos que hacer sería precisamente sobre qué tienen que hacer ellos, demostrar esa balanza entre que hay una serie de beneficios y una serie de perjuicios. ¿Qué sucede? Que la responsabilidad imputable de esos supuestos perjuicios que no han venido a definir no es atribuible al Estado español. Y no es atribuible al Estado español por nuestro primer argumento, que desarrollaré después, pero que se resume en lo siguiente. No podemos atribuir una serie de responsabilidades por hechos punitivos al Estado español actual, en tanto que los responsables de esos hechos, primero, son personas individuales, que pueden ser los conquistadores, que pueden haber mostrado el arrepentimiento en su momento. Segundo, porque han estado sometidos en procesos judiciales, como son los juicios de residencia. Y tercero, porque la España a día de hoy no es la misma que la de ese momento. ¿Por qué no es la misma? Porque la España del siglo XV pasó por un proceso de cambio de régimen, lo que se conoce el fin del antiguo régimen, y lo que da lugar después a un sistema parlamentario que va derivando luego en una democracia.
hablar de que una democracia actual a día de hoy, que es una monarquía parlamentaria, es igual a una monarquía absolutista del año 1500, es un absurdo en términos económicos, en términos históricos, perdón. Luego vamos con el segundo argumento. Debemos arrepentirnos de las consecuencias, pero no nos han dicho cuáles son las consecuencias. Y han citado a Galeano. Y Galeano es un escritor prolífico, súper cautivador, pero que no deja de ser un escritor de narrativa. Y que muchas veces interpreta los hechos históricos para darle ese carácter literario, para darle ese carácter persuasivo, pero que el hecho en sí no tiene relevancia. Y no tiene relevancia precisamente porque esos hechos de los que debemos arrepentirnos son beneficiosos para España y para América. ¿Y por qué son beneficiosos? Precisamente porque de España hacia las Américas llegó una cultura que bebía de toda una tradición y que supuso también la alfabetización, que supuso la inclusión de todo el pensamiento occidental en esas culturas y que además supuso el beneficio en tanto que en el lenguaje se enriquecieron, en tanto que los imaginarios colectivos y en tanto que derechos. Esto es fundamental y lo desarrollaremos en el tercer punto. Pero antes vamos con el punto jurídico que les decía. Es que las leyes emitidas no se respetaban. Y aquí hay una cuestión fundamental. Lo importante es que España, en tanto que ente responsable, sí emite unas leyes. Emite unas leyes que son rectificadas. Es el caso, por ejemplo, de la Real Cédula de Felipe II, es el caso de la otra ordenanza que emite Felipe II en 1573, en la que dice que no debemos tratar a los indígenas como personas, como si no fuesen personas, sino que tiene que buscarse esa igualdad. Es decir, a nivel jurídico, constantemente el Reino de España va emitiendo ordenanzas y jurisprudencia que lo que persigue precisamente es la igualdad. Y no solamente España, sino que el Papado también en 1537 emite la bula de Sumanos Pontificios, que lo que dice es precisamente los indios o los indígenas son tan iguales como nosotros. Y por lo tanto, ese trato desigual no tiene sentido dentro de nuestro ordenamiento. Pero es que además, y aquí veníamos nosotros, existe una serie de juicios que se emiten a todas las autoridades públicas, representantes de España en los territorios americanos, que son los juicios de residencia. No es una cuestión inventada. Por ejemplo, Francisco Pizarro tuvo que someterse a un juicio. ¿Por qué? Por extralimitarse en su capacidad como gobernador del virreinato del Perú. Por lo tanto, cuando España admite esa responsabilidad y castiga a quien ha cometido el hecho punitivo, está diciendo no tenemos que arrepentirnos porque tenemos un sistema que evidenciaba en ese momento que no era necesario, sino que se tenía que cargar la responsabilidad a quien la había ejercido. ¿Su pregunta? ¿Usted verdaderamente cree que el lenguaje se enriqueció cuando se perdieron más de 40 lenguas y que esto constituye un beneficio cultural? El lenguaje no se perdió. ¿Y por qué no se perdió? En primer lugar, es gracias a la labor de los frailes, como por ejemplo sucedió en Píritu, una ciudad de Venezuela, con los frailes benedictinos, que decían, vale, vamos a evangelizar en el idioma español, pero también vamos a aprender su idioma. Y fruto del aprendizaje de su idioma es que a día de hoy se conservan en sus idiomas. Es más, Felipe II en 1580 decía, ordenaba que las universidades de Lima y México y las ciudades donde hubiera audiencias reales se establecieran cátedras en la lengua general de los indígenas. Es decir, es gracias a la labor cultural que ejercían los frailes y las autoridades españolas que a día de hoy se conservan todo este tipo de cuestiones. Simplemente, hemos dicho, ¿quién? España no puede ser. ¿Para qué? Porque es reducido a un pensamiento acrítico que simplifica bueno y malo una cuestión sumamente compleja. ¿Y por qué? Porque precisamente hubo beneficios tanto para unos como para otros. Es decir, para España, porque recibió muchos beneficios tanto en términos económicos, en términos culturales, como para mí. Ya que mi compañera decía que quitaba la flor, no se trata de trasplantar una flor y ponerla uno sobre otro. Se trata de que compartamos una flor y enseñemos todos a cultivar. Muchas gracias. Ustedes nos han hablado que según las bulas papales, España trataba de iguales a los indígenas, pero actualmente el Papa se ha arrepentido de todos aquellos delitos cometidos en nombre de Dios, con lo cual España no se debería arrepentir también. Lo que hemos dicho es que todas las leyes españolas favorecían e imponían que se debían tratar a los indios con respeto y con igualdad. Que no se haya hecho no es una responsabilidad que se le pueda atribuir a España. Si el Papa pide perdón por una serie de hechos, lo hará con todo el motivo, pero lo hace por una serie de hechos. El Papa nunca ha pedido perdón por la conquista de América y España tampoco debe hacerlo. Y el hecho de que el Papa pida perdón por una cuestión moral en lo que a la religión católica respecta como moralmente reprobable, no significa que España, a nivel de Estado, tenga que pedir disculpas por los mismos hechos y menos cuando estamos discutiendo el contexto de toda la conquista de América. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿España decía que debían tratarse iguales? Sí. Sí. ¿Que el Papa pide perdón? Fantástico. Pero no tiene nada que ver con que España deba o no arrepentirse. Bien, pues dos preguntas para nuestros queridos compañeros de la Complutense. En primer lugar, si España había emitido leyes para proteger a los indígenas y luego esas leyes resulta que no se cumplen,
Pero eso es tendrán una responsabilidad porque no se cumplan. Pero ¿por qué entonces España como Estado, nación o corona en ese momento debe arrepentirse de los hechos cuando ella misma se había previsto protegerlos? Y en segundo lugar, explíquenos por favor qué beneficio tendría este arrepentimiento cuando ni siquiera somos capaces de encontrar un responsable con nombre y apellidos que pueda asumir la carga o las indemnizaciones correspondientes de esta arrepentimiento. Es cierto que se dictaron leyes. Las de Burgos que han nombrado mis compañeros, en esas mismas leyes Carlos I ordenaba que un visitante cada 2 años debería ir a América para que él estuviera informado de todo. Es decir, eso lo pone aquí, en las leyes de Burgos. Ahora mismo no voy a buscar el párrafo, pero lo pone. Entonces, esas leyes no se estaban cumpliendo y él mandaba a un visitante. Por lo tanto, se conocía el incumplimiento de esas leyes. De hecho, no han hablado de juicio. Pero, ¿cuántos juicios? Porque he escuchado uno del que no he visto evidencia, ni sentencia, ni nada. Así que, en cierta medida, claro que es responsable, porque es que lo sabía. Y, señores y señoras, no nos engañemos, las medidas no se pusieron. De hecho, en el memorial de Carlos I, que hablaremos después, trataremos más de este tema. Muchas gracias. Hablan de un sujeto, de una finalidad y de unos hechos. En el interrogatorio anterior se me ha olvidado responder a parte de la finalidad, así que aprovecho ahora y lo meto. El sujeto, España, pues nuestra herencia histórica, nos guste o no, trae ciertas deudas y debemos aceptarla completamente porque no es algo que se elija, es nuestra herencia cultural. No nos queda más remedio y aceptar nuestros errores pasados no constituye más que un avance. Es un progreso, tanto de nuestra sociedad como de nuestra moral, como de todo, cubriendo nuestra deuda moral y porque es de justicia y lo sabemos. Eso sería nuestra finalidad. Sujeto, parece aquí súper abstracto que un país, una nación, un ente se disculpe, pero ¿qué opinión guarda el equipo contrario sobre Alemania disculpándose sobre la Alemania nazi? Hechos, nos hablan de hechos también. Las leyes de Burgos, como le acabo de explicar en las leyes de Burgos, Carlos I ordenaba a una persona, a un visitante, que le mantuviera informado de todo, absolutamente todo. Pues esta persona, Carlos I, o Carlos V, que quiso estar informado de todo, en su memorial deja ver que se arrepiente de cómo se ha hecho, de que por favor los siguientes lo hagan mejor. Porque sí, claro que les preocupaba, claro que se hicieron leyes, pero debemos arrepentirnos porque existen motivos de arrepentimiento. Si Carlos V ya se arrepintió y por lo tanto España se arrepintió, ¿qué estamos debatiendo hoy aquí? No he dicho que se arrepintiera, he dicho que deja entrever arrepentimiento, que son palabras muy distintas. Porque si hubiera habido un arrepentimiento público, obviamente este debate no tendría lugar. Hechos. Bueno, no han hablado de juicios, como ya he dicho antes también. Yo conozco también el juicio de Hernán Cortés, el que cometió numerosas barbaridades y delitos de hechos punibles que todo el mundo sabía y no fue juzgado hasta que dejó de mandar oro a España. ¿Qué pasa? Que dice, oye, te vamos a juzgar. Hernán Cortés no quiere tal, no sé qué, le da oro a España otra vez, se acabó el problema. Oye, que es justo todo, ¿no? ¿Se pregunta? Sí, ¿en qué medida puede un individuo aislado como Hernán Cortés ser responsable de todo lo que hace un Estado o un imperio, encima incluso cuando su viaje no fue subvencionado por él? ¿En qué medida puede una nación estar culpada con el único juicio que ustedes me han dicho? Es decir, porque juzgaron a una persona, ya no tienen la culpa. Señores y señores, los dirigentes españoles sabían lo que estaban pasando, no pusieron medidas. Es decir, ¿deberían disculparse? Sí, porque es justo. Y procedo con nuestro argumento. El primero, es un argumento de suceso. Existían cartas de dominicos que mandaban a España diciendo que la situación era insostenible, que había un montón de muertes. De hecho, los sacerdotes se negaban a confesar a los conquistadores. Bartolomé de las Casas, tenemos el testamento. Existen testamentos de conquistadores arrepentidos. El más famoso es el de Mancio Sierra de Leguizamo, en el que se arrepiente de expropiar tierras, se arrepiente de asesinatos, se arrepiente de todo el mal que causó. Esos son los sucesos que ustedes pedían antes. Esos son los hechos punibles que pedía el equipo contrario. Ahí los tienen. Después las leyes de Burgos, que ya he hablado, todo esto constituye motivo de arrepentimiento, pues se cometieron hechos injustos. Y nosotros no podemos juzgar desde esta moral, pero es que no lo estamos haciendo, estamos recurriendo a denuncias de la situación de aquel entonces, a actas del momento. Estamos recurriendo
impusimos una cultura, un conocimiento sin saber lo que podría venir. Como mi compañera ha planteado por encima, aquí tenemos que los incas, los aztecas y los mayas ya tenían un calendario, ya tenían una escritura, ya tenían astronomía. En el calendario estaban más avanzados que nosotros, eran más exactos, conocían la existencia de cometas. No dejamos que esa cultura evolucionase. Y a día de hoy, eso ha sido una pérdida cultural mundial. Y nuestro tercer argumento, el jurídico, que como hemos realmente ha quedado englobado en todo lo demás, se hicieron leyes, sí, pero no se cumplieron. Es por eso por lo que España sí debería arrepentirse de la conquista de América. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, imagino que ha sido debido a los nervios, nos han citado las leyes de Burgos y nos hablaban de que Carlos V había dispuesto, de hecho y demás. Yo entiendo que lo que querían decir era la Juana, la que llamaban la loca, en nombre de sus padres, porque Carlos V firmó las leyes y ordenanzas para el boicot a los indios 30 años más tarde. No obstante, querría, una vez dicho esto, hacer una serie de comentarios, una serie de correcciones a las distintas afirmaciones que han hecho el equipo contrario justo antes de meterme con su línea argumental. Una de las cosas que ha dicho es que el oro era muy importante para la civilización americana. Bueno, como saben, la civilización americana comerciaba con cacao, y que los propios españoles comerciaban con los indios cogiendo oro a cambio de sal. No debería tener mucho valor más allá del ornamental si nosotros éramos capaces de, por algo tan irrisorio, comprar algo que supuestamente es tan valioso. Otros errores en los que han incurrido es juzgar con cierto presentismo, es decir, según la moral de este siglo. Han dicho, es que nosotros les impusimos todo de golpe. Bien, eso tiene dos interpretaciones. Lo primero, ¿cómo es posible que 200 españoles impusiesen a millones, cientos de millones de indios, toda la cultura de golpe en tan poco tiempo? Eso solo puede ser, o bien porque no había nada antes, y entonces no tenemos nada de lo que arrepentirnos, porque no hemos impuesto nada, sino que simplemente hemos construido cero, o porque los indios abrazaron nuestra cultura. Ellos partían de la premisa de que los indios en Tamaulipas eran muy felices haciendo lo que hacían, estaban súper avanzados y eran maravillosos. ¿Y cómo es posible que se lanzasen a aprender nuestra religión sin que nosotros les impusiésemos? Les ha citado mi compañero Alfredo, que el rey Felipe ordenaba las cátedras, dice unos años más tarde, en el 96, el Consejo de Indias, y dice que Felipe II, no me parece conveniente apremiarlos a los indios a que deseen el castellano, se podrán imponer maestros para los que voluntariamente quisieran aprender la lengua castellana. Dice los jesuitas, preferían aprender los diversos idiomas usados en los territorios a su cargo. Todo eso era un imbuimiento de las distintas culturas de los indios para poder llegar a ellos con mucha más eficacia. Si ahora mismo un grupo de personas armadas entrasen por la puerta y le invitasen amablemente a unirse a su grupo, ¿usted le diría que no? Bien, eso es un supuesto que sería muy válido si no tenemos en cuenta que cuando llegaba España a América estaba lo que se conocían como guerras floridas, es decir, nosotros llegamos a un país donde estaban completamente sometidos a una tribu muy concreta y donde todos los indios nos vieron a nosotros como los salvadores, es decir, que los que entran por esa puerta no son los que vienen a condenarme, sino los que vienen a salvarme de unos jueces, ustedes, o un pueblo quien me está oprimiendo en ese momento. Luego no son mis opresores, sino mis salvadores, como en el caso de los españoles. Que nos decían, solo juzgar a una persona, lo cual no demuestra nada. Claro que demuestra algo, y es que España no respaldaba ese tipo de acciones. Sí que es cierto que las circunstancias de la época no permitían juzgar todo como debía ser, pero bueno, a día de hoy no se pillan a todos los violadores, no se pillan a todos los asesinos, y no por eso nos arrepentimos de que haya asesinatos, si hacemos todo lo posible por paliarlos. Decían, los confesores se niegan a confesar. Primero, no se niegan, es que no pueden, hay pecados que no se pueden confesar. Segundo, ya hay arrepentimiento por parte de los que se van a confesar. Y tercero, un sacerdote no puede confesar a un Estado, y es España que se debe arrepentir, no los distintos colonos que van allí a hacer distintas maldades. Por último, estaban más avanzados en el calendario. Sí, bueno, nosotros solamente pintábamos la Capilla Sixtina y estudiamos el Miguel Ángel. Dicho lo cual, yendo a su argumento, España es heredera de lo cual hace un argumento moral, no nos especifican el quién, nos dicen que no podemos juzgar unos hechos y sin embargo no dejan de jugar con ese presentismo, nos dicen que no es moralmente aceptada la actitud conquistadora y hay entonces un arrepentimiento cumplido y que constituye un progreso, no nos especifican cuál. Nos hacen una referencia con la Alemania nazi que no se puede hacer porque fue hace 60 años, no hace 500. Nos hablan de un elemento cultural, unas consecuencias, una pérdida cultural, que les pusimos una vestimenta y que por eso fuera malo. En España también se puso una vestimenta y eso no condicionó ningún tipo de crisis social, se cortó el sombrero de fuera. Y un argumento jurídico, desde la metrópolis se desarrollan leyes y se incumplieron. Bueno, como hemos dicho, no se puede juzgar a los violadores. Es por todo ello
que, siguiendo con nuestro tercer argumento, se produjeron unos beneficios tanto para España como para América que no podemos obviar y que debemos contextualizar para darnos cuenta de la absoluta riqueza que constituyó ese choque de culturas, esa afluencia de culturas. Por una parte, formaron una pieza esencial en el mayor imperio de la época. ¿Qué significa eso? Que la piedra que nosotros cogemos de su tierra volvió a ella acuñada en moneda en forma de la economía del Estado y haciendo más de 1000 ciudades en toda Latinoamérica. No solo eso, sino también universidades cuyas cátedras y demás ocuparan únicamente indios, como decía el rey Felipe, en sus distintos idiomas. Además, una influencia en cuanto a la astronomía, la cultura, trajimos la patata, llevamos todo lo mejor de todas las distintas civilizaciones que habían pasado por Europa a su tierra. No hubo un choque de civilizaciones frontal, hubo una aceptación de lo mejor, de los mejores de esa época. Muchísimas gracias. Bien, llegado el turno de conclusión, procedo a hacer un resumen de este debate. En primer lugar me presento, mi nombre es Víctor Corpa y en primer lugar voy a proceder a demostrar las contradicciones históricas y argumentativas de las que ha ocurrido el equipo contrario y cómo ha sido nuestro equipo, el equipo de la Universidad Complutense 1, quien, afirmando razonablemente evidenciando, ha sido capaz de dar respuesta a la pregunta de debate. Nos presentaban los compañeros una tesis, nos decían que sí había que arrepentirse del descubrimiento de América porque era de justicia y que teníamos una deuda moral. Y eso iba con su primer argumento, un argumento moral en el que se nos hablaba de unos hechos deleznables que habían acontecido. Y les hemos dicho en todo rato que sí, que es cierto que ocurrieron esos hechos, pero eso no da respuesta a la pregunta de debate que nos pregunta si, a raíz de esos hechos, España es responsable y por eso debería arrepentirse, a lo cual su argumento quedaba vacío. Y en esa línea hemos visto que en sus argumentos había mucha afirmación pero poca evidencia, puesto que tampoco, cuando nos han hablado del incumplimiento moral que acontecíamos, como ya les hemos dicho, no ha habido ningún tipo de evidencia ni tampoco lo ha habido respecto a la pérdida cultural que chocaba radicalmente con nuestros argumentos. Particularmente controvertido ha sido el tema de la lengua. Y nosotros les hemos evidenciado cómo desde la corona española se impulsaron cátedras precisamente para cuidar esta lengua y cómo, si hoy en día quedan, aunque sean unos pocos, vestigios de esas lenguas, no ha sido por culpa nuestra, en todo caso, gracias a la conquista de México. En tercer lugar, nos presentaban un argumento jurídico, decían que no se respetaban las leyes, pero es que en ese momento nos daban la razón, porque reconocían que existían unas leyes, una protección que desde España se estaba haciendo a esas colonias. Les hemos dicho que si estamos preguntando en el interrogatorio si se hacen estas leyes, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Y nos han hablado de las leyes de Burgos, que son precisamente un ejemplo de cómo España se preocupaba de la protección de estos indígenas. Y nosotros les hemos hablado también de los juicios de residencia, lo ha hecho mi compañero Alfredo en su turno de refutación y sencillamente ante eso no dio respuesta. Frente a todo ello, el equipo de la Universidad Complutense ha presentado una tesis muy clara, ha dicho que no, porque fue beneficioso no hay que arrepentirse, porque fue beneficiosa la conquista para ambos, para España y para América. ¿Por qué? Porque existe no podemos localizar un sujeto responsable y nos lo han evidenciado ellos mismos cuando nos han dicho que Carlos V se arrepintió porque él podía, porque estaba en aquella época, y que Hernán Cortés también tenía una responsabilidad, sujetos concretos que estaban en esa época, pero no se puede hablar de un quién en conjunto que deba cometer ese arrepentimiento. En segundo lugar, hemos preguntado un argumento de para qué, al cual no han entrado a refutar en ningún momento diciendo que era inútil. Se lo hemos preguntado en el interrogatorio qué clase de beneficio podríamos obtener de este arrepentimiento y no nos lo ha sabido contestar, y del mismo modo que les decíamos que simplificar algo tan complejo a un absoluto de me arrepiento es malo, no me arrepiento es bueno, daña por completo el conocimiento histórico, el pensamiento crítico, que por lo tanto eso es perjudicial y no debe hacerse. Y en último lugar, precisamente lo que decíamos en esta tesis, los beneficios, tanto a nivel cultural, y hemos hablado de este tema de las lenguas, como económicamente, porque todo lo que nacía de allí se volvía a ser invertido en España, como socialmente, porque se les otorgaban los primeros derechos que esas personas tuvieron a nivel internacional de protección de derechos humanos. Por todo ello, por la tesis aportada, la única respuesta posible a este debate es que no debe España arrepentirse de la conquista de América porque fue beneficiosa para España y para América. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Borrero y llegados a este punto del debate solo queda hacer un pequeño resumen de lo que acontecía en el mismo. Pasaremos a hacer un pequeño resumen de lo que nos han traído nuestros compañeros y amigos del equipo contrario. Nos han traído un primer argumento. Bueno, primero decir que, más que argumento, nos han ido lanzando una serie de preguntas a las que nosotros hemos ido respondiendo. En primer lugar, un quién, que nos dicen que el sujeto está diluido y por ello no se puede imputar una culpa, lo que nosotros hemos dicho, que encomendados de España, representantes de España en las islas, eran los propios que todas estas normas no las cumplían y es más, dejaban y cerraban los ojos ante lo que hacían los conquistadores españoles, con lo que España como ente político tenía culpa en ese momento y nosotros actualmente como herederos de aquella España también lo somos.
Una segunda pregunta, un ¿para qué? Que nos decían una simplicidad, arrepentirnos o no, hace no ver un pensamiento crítico a lo que nosotros hemos dicho. Ya personajes muy importantes durante la conquista que representaban a España como ente político, como era el caso de Carlos V, dejó entrever en su testamento que se arrepentía, con lo que España también se arrepiente de ello. Y un tercer argumento, un porqué, a lo que nosotros les hemos respondido. ¿Por qué? Muertes, robo de oro que si bien, como nos dicen nuestros compañeros del equipo contrario, no tenía un valor económico para los indígenas, sí tenía un valor espiritual. También imposición de su cultura, de nuestra cultura, perdón, y así frenar su avance cultural. Además, les hemos hecho preguntas como la que les ha lanzado mi compañera María, en el que les ha dicho ¿qué pasa con la Alemania actual? Que se ha repetido de los hechos de la Alemania nazi, a la que no nos han respondido. También les hemos pedido evidencias que habrá pasado como la pelota de mi amigo Fukuda, que han desaparecido porque se las hemos pedido y no nos las han mostrado en ningún momento. Por otra parte, desde nuestro equipo hemos sostenido nuestra tesis, el que sí debería arrepentirse de la conquista de España porque es de justicia, por tres argumentos. Un argumento de suceso, en el que hemos enunciado una serie de documentos de la época en la que advertimos la inmoralidad y de estos hechos. Inmoralidad que ya se presentaban con un pensamiento de la época de la conquista, y morales con un pensamiento actual, por lo que deberíamos arrepentirnos de esto. Un segundo argumento, un argumento cultural, en el que hemos dicho que no solamente los hechos que se acontecieron durante la época de la conquista fueron reprobables, sino la pérdida cultural que actualmente vivimos, que es una cultura que no solamente nos afecta a nosotros, España y al resto de países conquistados, sino también al resto de la humanidad. Y un tercer argumento jurídico que decíamos que aunque en la metrópoli se legislaba, en España, en el continente, los entes gobernadores, etcétera, que debían hacer valer estas leyes no lo hacían. Por ello, España es responsable como ente político. Por todo ello, desde el equipo de la Complutense de Madrid decimos que sí debe arrepentirse porque es de justicia. Muchas gracias.